Locura y civilización, una historia de la insanidad en la Edad de la Razón, publicada en 1961, es una obra fundamental del filósofo e historiador francés Michel Foucault. Este libro explora cómo la sociedad occidental ha percibido, tratado e institucionalizado a aquellos considerados locos a lo largo de los siglos, enfocándose particularmente en la transición del Renacimiento a la Ilustración y la era moderna. El análisis de Foucault desafía las narrativas tradicionales sobre la historia de la psiquiatría y la enfermedad mental, enfatizando los factores sociales, culturales y políticos que han moldeado el concepto de locura. Metodología y enfoque de Foucault. Foucault emplea una metodología histórica que él denomina arqueología del saber. En lugar de trazar el desarrollo de ideas a través de una narrativa lineal y progresiva, Foucault busca descubrir las estructuras subyacentes de pensamiento que gobiernan cómo las sociedades perciben y categorizan el conocimiento. En Locura y civilización, está particularmente interesado en las discontinuidades y rupturas en la historia de la locura, esos momentos en los que la comprensión de la locura por parte de la sociedad cambia de manera fundamental. El enfoque de Foucault es crítico de la historiografía tradicional que ve la historia de la psiquiatría como una historia de progreso, donde el tratamiento de los enfermos mentales mejora de manera constante con el tiempo. En lugar de ello, Foucault argumenta que la historia de la locura es una historia de exclusión, control y poder. Le interesa menos la medicalización de la locura como progreso científico y más como el concepto de locura es construido por la sociedad, a menudo para servir a fines sociales y políticos específicos. La locura en el Renacimiento. Foucault comienza su exploración en el Renacimiento, un periodo que describe como teniendo una relación más ambigua con la locura en comparación con los siglos posteriores. En esta era, la locura a menudo se asociaba con el conocimiento y la percepción, aunque de una manera que se veía como separada de la razón. El loco podía ser visto como alguien que poseía una comprensión única del mundo, o como una figura que encarnaba lo misterioso, lo poético o lo peligroso. El arte y la literatura del periodo renacentista a menudo representaban la locura como parte de la condición humana, algo entrelazado con la creatividad, el genio y lo divino. Durante este tiempo, sin embargo, ya se estaban sembrando las semillas de la exclusión. Foucault discute el fenómeno del barco de los locos, donde los locos eran literalmente arrojados al mar, simbolizando el deseo de la sociedad de separar físicamente a los insanos del mundo racional. Aunque no había un confinamiento sistemático de los locos durante el Renacimiento, había una tendencia creciente a verlos como otros, como seres que necesitaban ser mantenidos al margen de la sociedad. El Gran Confinamiento. Una parte significativa de Locura y civilización está dedicada a lo que Foucault denomina el Gran Confinamiento, un periodo en el siglo XVII cuando los estados europeos comenzaron a confinar sistemáticamente a grandes cantidades de personas consideradas socialmente indeseables, incluyendo a los locos, los pobres, los desempleados y los criminales. Foucault argumenta que esto no fue simplemente un esfuerzo humanitario para cuidar a los insanos, sino más bien un reflejo de cambios sociales y económicos más amplios. El auge del capitalismo y la correspondiente necesidad de una fuerza laboral disciplinada y productiva significó que aquellos que no podían contribuir a la economía, ya fuera por enfermedad mental, pobreza o desidia, fueron cada vez más vistos como problemas que debían ser gestionados y controlados. Los locos fueron atrapados en este esfuerzo más amplio por regular y disciplinar la sociedad, y fueron confinados en grandes instituciones junto a otros grupos marginados. El análisis de Foucault sobre el Gran Confinamiento desafía la idea de que el desarrollo de las instituciones psiquiátricas fue principalmente un esfuerzo médico o científico. En cambio, lo presenta como una forma de control social, donde el objetivo no era curar a los locos, sino removerlos de la sociedad e imponer orden. Los locos ya no eran vistos como figuras de fascinación o percepción, sino como amenazas al orden social que necesitaban ser aisladas y controladas. El nacimiento del manicomio. Foucault rastrea los orígenes del manicomio moderno hasta el siglo XVIII, un periodo marcado por la Ilustración y su énfasis en la razón, la racionalidad y el progreso.
Durante este tiempo, el tratamiento de la locura comenzó a cambiar del confinamiento a lo que se veía como un enfoque más terapéutico. Los locos ya no eran simplemente encerrados, eran ubicados en manicomios, donde el objetivo era restaurarlos a la razón. Sin embargo, Foucault es profundamente crítico de este nuevo enfoque, que él argumenta es tanto sobre control y poder como lo fue el gran confinamiento. El manicomio, en la visión de Foucault, no es un lugar de curación, sino un mecanismo de disciplina. Los tratamientos administrados en estas instituciones, como la terapia moral, que enfatizaba el trabajo, el orden y la obediencia, eran menos sobre curar al individuo y más sobre imponer normas y valores sociales. Foucault también examina el rol del médico en el manicomio, quien emerge como una figura de autoridad y poder. El médico, armado con las herramientas de la razón y la ciencia, tiene la capacidad de definir quién es loco y quién no, y de dictar el curso del tratamiento. Esta dinámica de poder, argumenta Foucault, refleja estructuras sociales más amplias donde el conocimiento está entrelazado con el poder. La autoridad del médico en el manicomio refleja la autoridad del Estado y otras instituciones en la sociedad, donde el conocimiento se utiliza como medio de control. Locura, razón y poder. Un tema central en Locura y civilización es la relación entre la locura y la razón. Foucault argumenta que el concepto moderno de razón se define en oposición a la locura. La razón es lo que es racional, ordenado y lógico, mientras que la locura es lo que es irracional, caótico y peligroso. Esta oposición binaria sirve para reforzar las estructuras de poder en la sociedad, donde aquellos que son considerados racionales ostentan el poder y la autoridad, mientras que aquellos que son considerados locos son marginados y excluidos. El análisis de Foucault desafía la noción de que la razón es un estándar objetivo y universal. En cambio, ve la razón como un concepto socialmente construido que se utiliza para justificar la exclusión y el control de aquellos que no se conforman a las normas sociales. La historia de la locura, desde este punto de vista, no es solo una historia de la psiquiatría, sino una historia de cómo las sociedades definen e imponen sus normas y valores. Foucault también explora cómo el concepto de locura ha sido utilizado para silenciar la disidencia y suprimir formas alternativas de conocimiento. A lo largo de la historia, aquellos que desafiaban el orden dominante, ya fuera a través de medios políticos, religiosos o intelectuales, fueron a menudo etiquetados como locos. Al definir la disidencia como locura, aquellos en el poder podían desestimarla y desacreditarla, manteniendo así su autoridad. El legado de Locura y civilización. Locura y civilización ha tenido un profundo impacto en los campos de la historia, la filosofía, la sociología y la psicología. El trabajo de Foucault ha inspirado una reexaminación crítica de la historia de la psiquiatría, desafiando la narrativa de progreso y humanitarismo que a menudo ha dominado el campo. Su análisis de la relación entre conocimiento y poder también ha tenido una influencia duradera en el estudio de las instituciones y las estructuras sociales en general. Los críticos de Foucault han señalado que su relato de la historia de la locura a menudo está más preocupado por las ideas y los discursos que por las experiencias vividas de los propios locos. Algunos también han argumentado que el énfasis de Foucault en el poder y el control minimiza los esfuerzos genuinos de reformadores y médicos que buscaron mejorar el tratamiento de los enfermos mentales. Sin embargo, incluso sus críticos reconocen la importancia de Locura y civilización como una obra que ha reformulado nuestra comprensión de la historia de la psiquiatría y la construcción social de la locura. Locura y civilización sigue siendo una obra seminal en el estudio de la historia de la psiquiatría y la construcción social de la enfermedad mental. El análisis de Foucault desafía las narrativas tradicionales sobre el tratamiento de los enfermos mentales, enfatizando el papel del poder, la exclusión y el control en la formación del concepto de locura. Al examinar la relación histórica entre la locura y la razón, Foucault revela las maneras en que la sociedad construye e impone sus normas y valores, a menudo a expensas de aquellos que son considerados diferentes o peligrosos. A pesar de sus controversias, Locura y civilización continúa siendo un texto fundamental para cualquiera interesado en la historia de la enfermedad mental, la filosofía del conocimiento y las dinámicas de poder en la sociedad.
Foucault nos invita a reconsiderar las formas en que la locura ha sido utilizada como una herramienta para delimitar lo que se considera normal y aceptable, y cómo esta construcción ha servido a intereses específicos en diferentes momentos históricos. Su obra sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en los debates sobre la salud mental, los derechos humanos y el papel de las instituciones en la vida de los individuos. A través de Locura y Civilización, Foucault no solo nos ofrece una nueva perspectiva sobre la historia de la locura, sino que también nos desafía a cuestionar las bases mismas de nuestra comprensión del mundo racional y su aparente antítesis, la locura.